Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su hermano y misionero Antonio Valenzuela. El día de hoy, presentando aquí también y acompañándonos una vez más, nuestro pastor Héctor Abdalá, licenciado en teología, licenciado en educación y candidato a magíster. Pastor. Buenas tardes, estimado amigo. Es un privilegio enorme de poder encontrarme una vez más en este tema para poder estudiar, ¿cierto?, las Sagradas Escrituras, que tan controversial y cambiadas han sido durante estos últimos años. Así que muchas gracias. Muy bien, y a ustedes también recordarles de suscribirse a nuestro canal de YouTube como Radio Los Bereanos. También no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Los Bereanos Hechos 1711, en nuestro WhatsApp, más 569-7819-7002, y en nuestro Twitter como Radio Los Bereanos. Ya en este tema número 17, en lo revelado es para el ser humano, en la lección de hoy dice así: ¿qué enseña la Biblia acerca de los principios de la salud y normas de la vida? Pero antes de empezar este estudio bíblico, los invito a orar a usted también, pastor, para así poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, que moras en los cielos y reinas eternamente, gracias te damos, querido Padre, por estar aquí una vez más estudiando tu palabra. Dios mío, te pedimos y te rogamos que tú nos des sabiduría de lo alto, así como también tú seas acompañando y dándoles sabiduría también a aquellos que nos están oyendo y viendo a través de la internet. Eterno Dios, todas estas cosas te las pedimos y te las agradecemos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, ya habiendo orado y habiéndonos presentado, la primera pregunta dice así, pastor: ¿cómo considera Dios el cuerpo humano? Muy bien, antes de comenzar, nuevamente para los que están recién comenzando a observarnos, y como también a los que ya nos conocen, la temática y la metodología de enseñanza es la misma. Tenemos aquí la Reina Valera del 60 de nuestros hermanos evangélicos o protestantes, la Biblia, ¿cierto?, mormona, la Biblia de los Testigos de Jehová, o comúnmente llamada Traducción del Nuevo Mundo, y tenemos aquí la Biblia de nuestros queridos amigos católicos. Como pueden ver, tiene la Virgen María. Para responder a la pregunta, ¿cierto?, de nuestro amigo Anthony, vamos a usar las Biblias, ¿cierto? Usted va a colocar la Biblia católica, la Biblia protestante, y yo voy a usar la Biblia de Traducción del Nuevo Mundo y la Biblia mormona. Para eso vamos a ir al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios 6, versículo 19. Voy a leer la Traducción del Nuevo Mundo. Primera de Corintios 6, versículo 19. Dice así: ¿que no saben que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios? También ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces, la Traducción del Nuevo Mundo, en el versículo 19, menciona que ¿cómo nos considera Dios? Templo o lugar de residencia del Espíritu Santo. Veamos lo que dice la versión de nuestros amigos católicos. Dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Entonces, como podemos observar, ¿qué es lo que dice la Biblia católica? Somos templo o residencia. Veamos lo que dice la versión mormona de cómo nos considera Dios, o cómo considera Dios el cuerpo humano. 1 Corintios 6, versículo 19, dice lo siguiente: ¿y no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Entonces, esa palabra nuevamente se repite en estas tres traducciones.
esa palabra de templo, ¿cierto? O esqueneo, es el tabernáculo de Dios. Es decir, la residencia de Dios también está dentro de nosotros. Veamos lo que dice la versión de nuestros amigos evangélicos. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Entonces, como podemos observar, ya tenemos las 4 versiones de Biblia que mencionan, ¿cierto?, que somos, ¿cierto?, el templo del Espíritu Santo. Ahora, la palabra muy interesante que se traduce en estas 4 versiones es la palabra naos. La palabra naos, ¿cierto?, se ubica, hay 2 palabras, esqueneo y naos. Esqueneo, ¿cierto?, es el tabernáculo de Dios. Pero la palabra naos se utiliza sobre todo en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Y usted, ¿cierto?, se recordará que la palabra, ¿cierto?, naos es santuario. El lugar, ¿cierto?, del lugar santo y lugar santísimo está diciendo que es nuestro cuerpo. Así de sagrado es el cuerpo. Así de sagrado. Entonces, con ese tema, ¿cierto?, con esa tips, con ese tópico, quiero comenzar, ¿cierto?, ese tema de que no es cualquier alimento, porque yo sé que usted tiene varias preguntas, ¿cierto?, que me va a formular. No es cualquier alimento, no es cualquier cosa que debemos beber o comer. Tenemos que tener claro que el templo, como mal traducido tiene, templo es el santuario. Esqueneo es para templo, el general, pero aquí Pablo utiliza la palabra naos. La palabra naos se refiere ya a Juan en el libro de Revelaciones cuando se refiere al lugar santo y lugar santísimo. Específicamente algunas traducciones de hecho lo dicen que es para el lugar santísimo. Para el lugar santísimo se ocupa la palabra naos. Es decir, imagínense lo cuán importante es nuestro cuerpo. O sea, no es cualquier cosa. Muy bien, pastor. La segunda pregunta dice así: ¿en qué 2 aspectos de la salud se interesa Dios? Muy bien, entonces me voy a tomar de la pregunta, vamos a responder, ¿cierto?, con 2 respuestas. ¿En qué 2 aspectos? Porque muchas veces se nos viene en nuestra mente limitada uno solo. Es que nosotros venimos a adorar a Dios en la casa de oración, porque la iglesia, ¿qué es? ¿O quiénes somos? Nosotros. Así que vamos a ver, ¿cierto?, que en qué 2 aspectos. Y para eso vamos a ir a la tercera carta de Juan, tercera epístola de Juan, capítulo 1, porque solamente tiene un capítulo, versículo 2. Tercera de Juan 2. Y repito, la versión que voy a utilizar es la mormona. 3.2 dice la siguiente: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, ¿cierto?, y cómo prospera tu alma. Bueno, aquí específicamente la versión mormona se refiere a alma como la vida espiritual. Por lo tanto, aquí la versión mormona menciona 2 aspectos. Entonces, ¿qué 2 aspectos? Salud física y salud espiritual o mental, ¿cierto? Porque ya vamos a ver en otros temas, no me quiero adelantar, ¿cierto?, que vamos a explicar que no tenemos alma, sino que somos alma. Así que cuando se refiere Pablo, Juan o todos los apóstoles, alma se refiere a la salud mental. Y cuán deteriorado está en este siglo, ¿cierto? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos, todo afecta, sí, querido amigo o amiga, todo afecta, todo afecta en nuestra salud mental. Y si nosotros no estamos coherentemente sanos, no vamos a entender la Biblia. Y si usted puede revisar, ¿cierto?, y presionar este botoncito que sale arriba, puede observar todos los temas anteriores y cómo hemos estudiado con las 4 Biblias y dicen lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en uno mismo. Observemos lo que dice la versión protestante. Dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado
en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, observamos allí, ¿cierto?, que nuevamente Juan menciona que Dios quiere que tengamos salud física y salud mental. Es decir, no quiere que nosotros tampoco llevemos una vida sedentaria, como la llevamos hoy muchas veces, sobre todo que nosotros vivimos en ciudad. Hoy llevamos una vida, la mayoría, sedentaria. Veamos lo que dice la traducción del Nuevo Mundo. Tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, oro que en todas las cosas estés prosperando y teniendo buena salud, así como tu alma está prosperando. Entonces, nuevamente, aquí menciona, ¿cierto?, que Juan desea que nosotros, a través de Juan, mejor dicho, Dios, quiere que nosotros seamos prosperados, tengamos salud, tengamos cierto bienestar, pero principalmente en dos áreas nos tenemos que preocupar. Entonces, el tópico de este estudio, ¿cierto?, ha sido que nosotros somos el santuario, el lugar más sagrado que Dios tiene. ¿Y qué es lo que vive en nosotros? El Espíritu Santo. Luego, ¿cierto?, estamos reflejando, y con esto, ¿cierto?, vamos a terminar, que Dios quiere que a través de ese santuario nos pongamos en campaña, nos pongamos observadores en cuidar nuestra vida física y nuestra vida espiritual o mental. Veamos lo que dice la Biblia católica. Dice: muy querido amigo, sabiendo que tu alma va por el buen camino, te deseo que goces de buena salud y que todos tus caminos te den satisfacción. Ya, entonces, como podemos ver, ¿cierto?, vemos aquí, ¿cierto?, que nuestra vida espiritual o mental, nuestra vida física, quiere Dios que la cuidemos. Porque acuérdese que ahí la palabra alma es suje, la palabra suje, ¿cierto?, no es como la... Bueno, ahí los vamos a dar más detalle en el próximo capítulo. Muy bien. Dice así la tercera pregunta, pastor. ¿Qué es el principio básico de la alimentación? Qué excelente pregunta. ¿Cuál es el principio básico? ¿Cómo yo debo saber? Porque ahora usted se puede estar preguntando, bueno, si aquí ya me están enseñando, o la Biblia nos está enseñando sobre cuán importante es la salud, porque si, como decían, ¿cierto?, los griegos, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, es decir, Dios quiere que nosotros nos preocupemos, no tan solo cuando vamos a la casa de oración, levantar manos, ¿cierto?, sino que Dios quiere que tengamos buena salud espiritual, es decir, mental y física. Veamos entonces con esto en 1 Corintios 10:31. Entonces, si usted quiere saber cuál es el meollo, el punto principal, el principio básico, Pablo lo explica. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios 10, 31. Nuevamente voy a leer la traducción del Nuevo Mundo. Dice así, 10:31. Por esto, sea que estén comiendo, escuche bien, por esto, sea que estén comiendo o bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, escuche bien, o haciendo cualquier otra cosa, hagan todas las cosas. ¿Qué todas las cosas? Lo que está diciendo Pablo anteriormente, comida, bebida o incluso conversando. Eso se incluye todas las otras cosas. ¿Y cuál es el principio básico? Todas las cosas para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Es decir, el principio que estamos aprendiendo es este: si yo voy a comer algo, tengo que preguntarme, ¿le gustará a Dios esto? Porque hoy en día, ¿cierto?, ¿qué es lo que dicen los pastores, los líderes religiosos, ¿cierto?, los rabinos, los sacerdotes católicos? ¿Qué hacen? Sigan nomás. Total, Dios lo sabe, Dios conoce su corazón. Pero aquí me enseña otra cosa. Cualquier cosa que hagamos, primeramente dice Pablo, no lo digo yo, no lo dice aquí nuestro amigo Anthony, lo dice Dios. Cualquier cosa que hagamos sea para la gloria de Dios. Es decir, pregúntese, amigo, pregúntese, amiga, ¿será lo que Dios quiere?
Porque Dios existe y Dios contesta las oraciones. Veamos lo que dice, si pueden mostrar en pantalla aquí la Biblia católica. Dice, por lo tanto, ya coman, beban o hagan lo que sea, háganlo todo para gloria de Dios. Muy bien, entonces la Biblia católica menciona el mismo principio. ¿Cuál es? Sea comida, sea bebida, sea para todo, para la honra y gloria de Dios. Yo voy a leer la versión mormona, 1 Corintios 10:31. Dice así: si pues coméis o bebéis, ¿cierto? O hacéis otra cosa, haced todo para la gloria, no del hombre, no de la mujer, para Dios. ¿Escuchó bien? Si usted se va a echar un alimento a la boca, si usted va a decir una palabra, pregúntese, ¿será lo que Dios quiere? Veamos lo que dice, ¿cierto? La versión. ¿Cuál versión? Reina Valera. Ya, veamos. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, vemos aquí, ¿cierto?, que incluye esa palabra, ¿cierto?, paz o griega, ¿cierto? Todas las cosas significa cualquier índole que hagamos, dice, pregúnteselo a Dios. ¿Le gustará eso lo que está haciendo? Muy bien, pastor. Dice así la cuarta pregunta. ¿Qué carnes son inconvenientes? Muy bien. Para esto, ¿cierto?, tenemos al tipo, ¿cierto?, de temas, que lo puede nuevamente mirar aquí arriba, en el botoncito que aparecerá en sus pantallas, donde usted puede observar que no cualquier alimento es para nuestra salud. Y usted puede tomarse la cabeza, puede tomarse el pelo, puede desearnos muchos males. Pero déjeme decirle que la Biblia es clara. Nosotros no podemos comer cualquier cosa. Si bien es cierto, hoy en día hay pandemias, hay epidemias, hay muchas enfermedades. Pero ¿quién es el culpable de todas estas cosas? Es el mismo ser humano. Porque si Dios es mi creador, es su creador, le hago una pregunta que usted es el representante de nuestros amigos. ¿Quién sabe más, el creador o la criatura? El creador. El creador sabe lo que yo tengo necesidad. Yo y usted y todos nosotros somos simples criaturas. Por eso que no cualquier comida sirve. Aunque su pastor, su rabino, su imán, su sacerdote le diga lo que diga, estamos usando 4 Biblias. Y las 4 Biblias dicen que no cualquier cosa es para alimento. Y lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Porque si usted en este momento está enfermo o enferma y usted quiere sanarse, vaya dejando algunos alimentos que no son proclive para la alimentación. Veamos. Levítico capítulo 11, versículo 3. Levítico capítulo 11, versículo 3. Levítico capítulo 11, versículo 3. Dice así, y lo vamos a dar lectura hasta el versículo 20. Aunque sea largo, lo vamos a leer. Veamos lo que dice. 3:20. De entre los animales, todo el que pezuña, versión mormona, todo el de pezuña y el que pezuña hendida y que rumía, es decir, mastica cierto alimento, este comeréis. Entonces, ¿cuál es la característica? Pezuña hendida, es decir, que tiene una OV, ¿cierto? Y que mastica o rumea, ¿cierto? Una mejor traducción sería mastica. Entonces, ahora dice el versículo 4, pero de los que rumían, o de los que mastican, y los que tienen pezuña, estos no comeréis. Biblia mormona, no comeréis el camello, porque
rumía o, cierto, mastica, pero no tiene pezuña hendida. Y lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Así la liebre. El versículo 7. Versículo 7. También el cerdo, el chancho, el cochino, como quiera llamarlo en su país, ¿ya? Como quiera llamarlo. El cerdo, el cochino, el marrano, como quiera llamarlo. Porque tiene pezuñas hendidas, ¿cierto? Pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Ahora me voy a saltar algunos versículos para el otro tipo de alimento. Versículo 9. Esto comeréis, todo lo que está en el agua. Ahora, ¿pero dice todo lo que está en el agua? No, miren lo que dice, sigue diciendo el versículo. Todos los que tienen aletas y escamas, ya sea en las aguas del mar o en los ríos, esto podréis comer. Es decir, los peces, ¿se pueden comer? Sí, porque tienen cierto aleta y escamas. Pero por ejemplo, usted me puede decir, pero pastor, ¿y el tiburón? O la langosta. Pero la regla básica es aleta y escamas. Si no tiene estas características o le falta una, ¿se puede comer? No se puede comer. Versículo 10. Pero todos los que tenéis aletas, pero todos los que no tienen aletas ni escamas, tanto en el mar como en los ríos, así todo reptil de agua como todo lo viviente que está en las aguas, lo tendréis por abominación. Ahora voy a saltarme al versículo 13, con referente a las aves. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, ¿cierto? O el buitre o el rapiña, el milano y el águila según su especie. Versículo 15. Todo cuervo según su especie. Versículo 16. El avestruz y la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie. Versículo 17. El búho, el somormujo y el ibis, el camaleón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Me llama la atención porque ¿dónde se le encontró el coronavirus? En China comiendo murciélago. Entonces ya Dios lo había dicho hace mucho tiempo. No comerlo. No comerlo. Ahora vuelvo a insistir. Si usted quiere darnos maldiciones, si usted quiere enojarse, haga lo que haga, enójese con la Biblia. Y si usted se va a enojar con la Biblia, se enoja con el Creador. Y si usted se enoja con su Creador, ya no es hijo o hija de Dios. Ahora usted me puede decir, pero yo estoy manipulando la Biblia. Veamos lo que dice, ¿cierto? La Biblia de los protestantes, que en su mayoría están por todo el mundo, los evangélicos. Dice así: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello porque rumía pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo porque rumía pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre porque rumía no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Esto no comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos.
Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación, y de las aves estas tendréis en abominación. No se comerán ni serán abominación el águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano según su especie. Todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, el garza según su especie, la agulla y el murciélago. Entonces podemos observar aquí, ¿cierto? Que yo no me salté nada, ¿ya? Solamente empezamos a leer los tipos, ¿cierto? De animales. Tierra, mar, aire, todo, ¿cierto? Dios nos da para comer, pero en su cierto tipo. Porque estos animales científicamente está comprobado, como por ejemplo, ¿cierto? El cerdo, chancho, marrano, el cochino, el puerco, como lo llame, ¿cierto? En su país, porque sabemos que nos ven en muchos países, gracias a Dios. El cerdo tiene un gusano, ¿ya? Y ese gusano no muere cuando es calentado o es muerto el cerdo. Y eso trae consigo muchas enfermedades para el ser humano. Y es veneno. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted se comería veneno? No. No, a lo mejor un desequilibrado mental sí lo haría. Pero yo creo que usted y ustedes en su casa no son desequilibrados. Por algo ustedes nos han visto, gracias a Dios, todas las semanas nuestros videos, porque Dios quiere algo especial para ustedes. Ya hemos leído 2 versiones. Nos toca, ¿cierto?, la tercera versión, que es la de los testigos de Jehová. Por si acaso si alguien, ¿cierto?, está viendo y que es familiar, ¿cierto?, de alguno de ellos. Entonces yo le iba a leer capítulo 11, versículo 3 de Levítico. Dice: toda criatura que tiene pezuña partida y hendidura formada en las pezuñas y que rumia entre las bestias, eso es lo que podrán comer. Entonces el versículo 4 dice: solo que esto es lo que no deben comer entre los que rumian y entre los que tienen partida la pezuña, el camello, porque no cumple con una de las dos. Es inmundo para ustedes. En el versículo 5, también el tejón de las rocas, porque es rumiante pero no tiene pezuña hendida. Versículo 6, la liebre, porque es rumiante pero no tiene pezuña hendida, es inmunda. Versículo 7, también el cerdo, porque tiene pezuña partida y hendidura formada en pezuña, pero él mismo no rumia, es inmundo. Y aquí, bueno, ahí dice inmundo, pero debería decir no limpio. Ya después lo vamos a explicar un poco con más detalle. No deben comer nada de la carne de ellos y no deben tocar su cuerpo muerto. Versículo 9, esto es lo que podrán comer de todo lo que hay en las aguas. Todo lo que tiene aletas y escamas en las aguas, en los mares y en los torrentes, estos podrán comer. Versículo 10. Y todo lo que en los mares y los torrentes que no tienen aletas y escamas. Aletas y escamas. De entre las criaturas enjambradora de las aguas y entre toda alma viviente que hay en las aguas son para ustedes cosa asquerosa o cosa no limpia. Versículo 13. Y a las siguientes les tendrán asco entre las criaturas volátiles. No deberán comerse, son cosas asquerosas. El águila, el quebrantahuesos, el buitre negro. El versículo 14. Y el milano rojo y el milano negro según su género. Versículo 15. Y todo cuervo según su género. Versículo 16. Y el avestruz y la lechuza y la gaviota. Y el halcón según su género, versículo 17. Y el mochuelo, y el cuervo marino, y el búho de orejas largas, versículo 18. Y el cisne, y el pelícano, y el buitre, versículo 19. Y la cigüeña, la garza, según su género, y la abubilla, y el murciélago. Qué interesante. ¿Ya llevamos cuántas clases de Biblias? 3. 3. Y las 3 dicen
Lo mismo. Lo mismo. Observemos la última versión, por favor. Dice así: ustedes comerán el animal de pezuña partida, hendida en 2 uñas y que rumía. Pero no comerán el camello que rumía y no tiene dividida la pezuña, sino que será para ustedes impuro. El conejo que rumía pero no tiene dividida la pezuña será impuro para ustedes. Lo mismo la liebre, el cerdo, que tiene la pezuña partida, hendida en 2 uñas, pero no rumía, será impuro para ustedes. Ustedes no comerán su carne y tampoco tocarán su cadáver. Serán impuros para ustedes. Estos son los que hay en el agua y que pueden comer. Ustedes comerán los que tienen aletas y escamas, bien vivan en el mar o en los ríos. Pero tendrán por inmundos a todos los seres vivos, todo lo que pulula en el mar o en los ríos y que no tienen aletas ni escamas. Ustedes lo tendrán por inmundos, no comerán de su carne y tendrán sus cadáveres por inmundos. Tendrán su inmundo todo lo que vive en las aguas y no tiene aletas y escamas. Estas son las aves que tendrán por impuras y no comerán por ser inmundas: el águila, el quebrantahuesos, en todas sus especies, todas clases de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán y todas las especies, el búho, el zormujo, el ibis, la garza en todos sus aspectos, en todas sus especies, la abubilla y el murciélago. Entonces podemos ver, ¿cierto? Las 4 versiones de Biblia mencionan que hay tipos de alimentos que podemos comer. Sí. Ahora, hay textos, ¿cierto? Que después vamos a ver, ¿cierto? Que usted me está explicando. Vamos a hacer otros temas de estudio. Pero hay textos que algunas personas tuercen. Pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis o Revelaciones nos revela Dios que Dios es un buen papá, es un buen padre, y nuestro creador, y nos dicen: chicos o hijos, yo sé lo que es bueno para ustedes. Ahora vuelvo a insistir, si usted me dice: oiga pastor, ¿puedo comer veneno? Si usted se quiere morir, bien, cómalo. Pero si usted quiere una larga vida, porque hoy en día, ¿cierto?, la mayoría de las personas de tercera edad, ¿cómo llegan a la tercera edad? Mal. Y podemos ver que incluso, si usted busca en la Biblia cómo murió Moisés, no murió arrastrando las piernas, no murió quejándose, sino que dice la Biblia, lleno de vida. ¿Y cómo fue eso posible? Porque Dios le dio, ¿cierto?, los tipos de alimentos. ¿Y por qué? Por último, antes de terminar y antes de pasar a la última pregunta, ¿por qué al cerdo se le dice chancho? Se le dice puerco. ¿Por qué se le dice de esa manera? La manera en que se alimenta. Porque él se come, ¿cierto? Todo. O sea, si usted le da, ¿cierto?, comida, de ropa en mal estado, si usted le da basura, ¿qué va a hacer el cerdo? Se la come. Entonces, si usted, querido amigo, querida amiga, si usted se está comiendo ese cerdito, ese marrano, como quiera llamarlo en su país, lo que usted se está comiendo, adivine qué es. Veneno. Es basura, es veneno. Ahora, hay otra cosa. Muchas veces, ¿cierto?, se ha dicho, ¿cierto?, que si usted come, ¿cierto?, de estas almejas, para dar vitalidad, sobre todo al hombre, ¿cierto? ¿Usted sabía lo que se alimenta las almejas, todas esas conchas? Se alimenta de toda la basura que llega al mar. Entonces, querido amigo, ¿cierto?, estimado amigo, ustedes los que están viéndonos, si Dios nos dice, no lo comas, no es porque Dios sea malo. Es lo mismo que si usted, ¿cierto?, o nosotros fuésemos papás y nuestro hijo, ¿cierto?, o hija, nos dijera, qué bonito es el enchufe. Nosotros somos malos y le decimos, ¿cómo le decimos al hijo? No lo hagas. No, anda y introduce los dedos al enchufe. ¿Eso le decimos? No. ¿Qué le decimos? No lo hagas. Pero ese no, ¿qué incluye? No, ¿por qué? Te amo.
Lo mismo pasa con Dios. Si usted se está sacando los pelos, si usted está diciendo, ay, que el pastor, es que mi sacerdote, es que mi rabino me dice que yo puedo bendecir las cosas y listo. Estimado amigo, estimada amiga, la Biblia es clara. Dios nos dejó ciertos tipos de alimentos. E investigue, busque en internet. Y de hecho nuestro querido amigo, ¿cierto?, cuando se edite al final, va a colocar, ¿cierto?, para que llegue hasta el final, un dato de que ciertas personas llegan más allá de los 100 años. Y no es un azar del destino. Porque cierto tipo de personas no son alienígenas, no son extraterrestres. Porque estas ciertas personas llevan un tipo de alimentación. Y está científicamente comprobado. Y la Biblia ya lo había dicho. Y la Biblia ya lo dijo. Si el ser humano quiere vivir mucho tiempo y sanamente, porque otra cosa es que llegar a los años, llegar a los 100 años, llegar a los 110, Pero mal. pero mal. Llegar, ¿cierto?, senil, llegar, ¿cierto?, con daño cerebral. Pero Dios nos dice, yo te cuido, pero tú tienes que poner de tu parte. Así que cuando dice la Biblia, y lo vamos a extender más en otro capítulo, en otro tema, cuando dice inmundo, por favor, no se vaya al extremo. Cuando dice inmundo no significa que usted lo va a tocar y se va a convertir en zombie. ¿Ya? Cuando dice inmundo significa que no es no limpio para nuestra alimentación. Porque si usted va, ¿cierto?, a un perrito, a un gato, ¿cierto?, también es inmundo, también es no limpio. Pero usted lo puede tener como mascota y yo nunca he visto, ¿cierto?, que una persona, ¿cierto?, se haya enfermado. No. Entonces, querido amigo, querida amiga, que no se vaya al otro extremo, ya, por favor. Ya, no lance su celular, no nos eche brujería, porque al final de cuentas, como dicen las escrituras, la brujería no sirve contra los hijos de Dios. Si se va a enojar, enójese con la Biblia. Pero cuidado, porque la Biblia, el libro de Revelaciones, nos dice que si sacamos algo, una parte, Dios quitará parte de nuestra salvación. Muy bien, pastor. Ya pasando a la última pregunta, dice así: ¿por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? Muy interesante pregunta. Vamos a ir rápidamente al Antiguo Testamento, Proverbios. Porque muchas veces nos hemos encontrado que ciertas personas en el internet sacan textos fuera de contexto. Entonces vamos a ir a Proverbios capítulo 20, está después de Salmos. Proverbios 20, versículo 1, solamente un versículo, ¿ya? Un versículo. 21 dice así la palabra de Dios, y voy a leer la versión, ¿cierto?, de los testigos de Jehová. 21 dice así: el vino es burlador, el licor embriagante es alborotador, y todo que se extravía por él no es sabio. ¿Me escucho bien? El vino es burlador y el licor embriagante. Ahora, aquí hay dos palabras que hay que mencionar. La palabra burlador y la palabra embriagante. En algunas versiones aquí por lo menos dice burlador y embriagante. La palabra burlador o escarnecedor en la versión del 60 la traduce, ¿cierto?, el hebreo como lut. Pero más que escarnecedor, es burlador. Es decir, la persona que bebe vino, ¿cierto?, es una persona burladora. Y todos hemos visto, ¿cierto?, que se burlan, son bien bromistas. Y la palabra, ¿cierto?, alborotadora, ¿cierto?, o alborotadora, debería decirse ensuciante o maltratadora. Y si usted puede ver en la Biblia, la palabra burladora o escarnecedora lo menciona el apóstol Pablo, y si puede rápidamente, en Romanos capítulo 13, versículo 13, mire la misma palabra, la palabra griega, porque la Septuaginta tradujo el hebreo al griego, que menciona algo interesante. Romanos 13:13 dice lo siguiente:
como de día andemos ciertamente no en diversiones estrepitosas y borracheras, no en coitos ilícitos, ni en conducta relajada, no en contiendas y en celos. Entonces la misma palabra que usa el sabio Salomón, la palabra hebrea, lutz, y la palabra metze, la palabra griega, Pablo la utiliza: no te embriagues, no andes como un hijo que no tiene luz en sus ojos. Veamos lo que dice la Biblia católica. Dice, el vino lo pone a uno sarcástico y el alcohol excita. El que se da a ellos no será un sabio. Entonces, la Biblia católica menciona la misma fuente. Si yo bebo alcohol, ¿cierto?, no soy sabio. Ahora, vuelvo a insistir. Si usted dice, o le ha dicho a su pastor, su líder religioso, como quiera llamarlo, si una copita de vino no es malo, ¿cierto? La ciencia sí lo dice. Pero la Biblia es clara. Veamos lo que dice la Biblia mormona. El vino es escarnecedor, es decir, es burlador. La bebida fuerte, alborotadora, es decir, el licor, alborotadora o ensucia. Y cualquiera que por su causa yerre, no es sabio. ¿Ha intentado alguna vez, cierto, predicar o explicar la Biblia a una persona alcohólica? Es como estar hablando con la pared. Por eso que el sabio Salomón y el apóstol Pablo también lo menciona, como acabamos de leer: cuidado con el vino. Porque acuérdese que esto es un vicio. Y no es de un día para otro que se convierte uno en alcohólico. Es paso a paso, a paso, a paso. Hasta que llega a ser incontrolable. Por eso que se llama un vicio. El alcohol es un vicio. Vemos por último. Dice así: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, dejamos hasta aquí este estudio con el siguiente resumen. Nuestro cuerpo es, cierto, un naos, el lugar santísimo. Es lo más sagrado que Dios tiene. Por algo, ¿quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. Si usted, querido amigo, si usted, querida amiga, quiere llegar a anciano, a la tercera edad, bien, siga los consejos de este tema. De hecho, ¿cierto?, hay 8 remedios naturales que Dios nos entrega. 8 remedios naturales que son gratuitos. Y entre los cuales, entre los 8, existe, ¿cierto?, el establecerse una medida justa de alimento. La ciencia sí lo corrobora. Y yo sé que en este video, ¿cierto?, usted entregará más información al final sobre que si uno sabe alimentarse, nunca va a tener una enfermedad. Y si la tiene, va a recuperarse rápidamente. Como dijo, ¿cierto?, el refrán griego, que tu comida o que tu alimento sea tu medicina, y que tu medicina sea tu alimento. No se deje engañar. Y recuerde, la mayoría puede estar equivocada con respecto a estos temas de salud. Dios lo ama mucho, la ama demasiado. Pero recuerde que en usted está de no sufrir, ¿cierto?, de enfermedades como diabetes, una enfermedad silenciosa, pero muy peligrosa, muy peligrosa. Así que Dios lo bendiga. Muy bien, pastor, agradeciéndole a usted por dar el tiempo para estudiar aquí la palabra de Dios. Y a usted también recordarle de suscribirse a nuestro canal de YouTube como Radio Los Bereanos, a seguirnos en nuestro Instagram como Los Bereanos Hechos 1711, a nuestro WhatsApp como +569 7819 7002 y también en nuestro Twitter como Radio Los Bereanos. Una vez más, se le agradece a usted también por darse el tiempo de estudiar la palabra de Dios con nosotros. Hasta pronto y muchísimas gracias.